Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con esta serie de resolución de ejercicio de la unidad 0 de nuestro libro, el balance de materia. Y vamos a desarrollar el ejercicio número 10, que dice: se combustiona carbón libre de hidrógeno en forma de coque. Determínese el análisis del gas que se obtendrá al usar un aparato ORSAT con los gases de combustión. Si el proceso se realiza, inciso A combustión completa, empleando el aire teóricamente necesario. Inciso B, a combustión completa, empleando el 50% de exceso de aire. Inciso C, empleando el 50% de exceso de aire, pero con un 10% del carbón combustionando incompletamente a monóxido de carbono. Entonces, dice nuestro ejercicio que se combustiona carbón en forma de coque. El coque es un combustible sólido que resulta de la destilación de un carbón mineral entre temperaturas entre 500 y 1100 grados a través de un proceso pirolítico, es decir, ante la ausencia del aire, ante la ausencia del oxígeno. Y en este proceso de destilación hay un proceso de limpieza donde se limpia el carbón de impurezas, ¿no? Como ser, por ejemplo, el alquitrán y el agua y otras impurezas más. Entonces tenemos a un carbón libre de hidrógeno, significa que no va a haber alguna reacción secundaria. Dice que se combustiona y hay que determinar el análisis del gas de combustión utilizando un aparato ORSAT. Vamos primeramente a explicar qué es el aparato ORSAT. El principio, bueno, el creador fue un alemán, ORSAT, ¿ya? Que el principio de este aparato es el siguiente. Vamos a suponer que aquí tengo un recipiente, tiene su compartimento este recipiente, y aquí agrego una base muy fuerte, que puede ser, por ejemplo, hidróxido de sodio, soda cáustica. Entonces, por aquí hago ingresar, por este lado acá, hago ingresar un aire húmedo, ¿no? Un aire húmedo. ¿Qué significa aire húmedo? Que tiene agua en su composición. Entonces, este aire húmedo ingresa, entra en contacto con la base, y como la base, ávida de agua, absorbe todo el agua, saliendo por esta parte de acá un aire seco. Un aire seco. Entonces, cuando se nos pide que nosotros hagamos un análisis del gas utilizando un aparato ORSAT, significa que nosotros vamos a hacer un análisis del gas de combustión en base seca. Ese es el concepto de ORSAT. Entonces, lo primero que hay que distinguir en este tipo de ejercicio, vamos a borrar esto para que podamos continuar. Lo primero que hay que distinguir en este tipo de ejercicio es ver primeramente qué es lo que sucede en el quemador. En el quemador ingresa el carbón, ¿ya? Y por otro lado va a ingresar el aire. Siempre para que haya una combustión se necesitan dos componentes. El combustible, que en este caso es el carbón, y el comburente, que en este caso es el aire. Simplemente para nosotros, en todo lo que viene a ser el balance de materia de nuestra materia, por motivo de cálculo, para que tengamos números más exactos, vamos a darle en una composición volumen-volumen, que significa una composición litro-litro o una composición mol-mol al aire, le vamos a dar nosotros y vamos a fijar para nosotros con 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, insisto, en una relación volumen-volumen. Entonces, ingresa el carbón como combustible y por otro lado ingresa el aire como comburente. Aquí, lógicamente, se necesita una chispa para que se produzca la combustión y como producto de la combustión es el dióxido de carbono. Entonces, nosotros tenemos la reacción del carbono con el oxígeno para producir dióxido de carbono.
En caso de que la reacción sea incompleta, la producción va a ser el monóxido de carbono. Siempre lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicio nos enseña Himmelblau de que cuando no se nos da ninguna cantidad, como están ustedes escuchando en el enunciado, no hay ninguna cantidad ni de combustible ni comburente, nosotros tenemos que dar arbitrariamente una cantidad de, en este caso, de combustible. Ya como experiencia se tiene que el número más práctico que podemos dar nosotros como base de cálculo es 100. Por lo tanto, vamos a decir que como base de cálculo tenemos 100 mol de carbón, ¿no? 100 mol de carbón. Entonces, vamos a ver ahora esos 100 mol de carbón, qué cantidad de oxígeno van a requerir. Entonces, vamos a hacer un cálculo que lo vamos a llamar el cálculo del oxígeno teórico. ¿Qué significa oxígeno teórico? El oxígeno teórico significa el oxígeno estequiométrico, el oxígeno que la reacción química requiere para que se pueda dar esta combustión completa. Por lo tanto, nosotros estamos partiendo de que tenemos una base de cálculo de 100 mol de carbono. Y nos vamos a la relación estequiométrica y decimos, por cada mol de carbono, se consume o se requiere un mol de oxígeno. Entonces, por cada mol de carbono se requiere un mol de oxígeno. Por lo tanto, tenemos 100 mol de oxígeno. Ese es nuestro oxígeno teórico. Entonces, para que cuando ingresan estos 100 mol de carbono, ya se requieren 100 mol de oxígeno. Se combustionan todos completamente y se forma el dióxido de carbono. Pero cuando ingresa este oxígeno, no ingresa solo, porque este oxígeno, ya en este caso el quemador, lo toma del aire. Y por cada 100 mol de aire que está ingresando, 79 moles son nitrógeno y 21 mol son oxígeno. Entonces vamos a hacer aquí un cálculo, del nitrógeno que ingresa. ¿De acuerdo? El nitrógeno que está ingresando. Entonces, ¿quién va a comandar ese cálculo? Lógicamente va a ser la cantidad de oxígeno. A mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nitrógeno. Nosotros tenemos 100 mol de oxígeno. Y nos vamos a la relación estequiométrica del aire. Y decimos, por cada 21 mol de oxígeno están ingresando 79 mol de nitrógeno. Por cada 21 mol de oxígeno están ingresando 79 mol de nitrógeno. Y esto nos va a dar un valor de 376.19. 376.19 mol de nitrógeno. Este nitrógeno, para nosotros, por motivo de cálculo, bajo las características que vamos a dar en este semestre en nuestra materia de físico-química, para nosotros no va a reaccionar. No significa, lógicamente, que el nitrógeno no reaccione. El nitrógeno, lógicamente, puede reaccionar. De lo contrario, si no reaccionara el nitrógeno, jamás podríamos obtener los famosos contaminantes que tenemos siempre en el aire, que son los contaminantes NOx, que son producto, lógicamente, de la combustión del nitrógeno. Pero para nosotros, por motivo de cálculo, no va a combustionar el nitrógeno. Entonces, con eso también nosotros dejamos establecido y dejamos ya como una convención para lo que va a ser los cálculos del balance de materia en nuestra clase. Entonces, como no reacciona el nitrógeno, así como ingresa el nitrógeno, así sale el nitrógeno. Y va a ser el primer componente que vamos a encontrar como gas de combustión, porque como así ingresa, así también sale. Entonces, ingresó los 100 moles de carbono, se combustionaron completamente con 100 moles de oxígeno, y al ingresar los 100 moles de oxígeno, están ingresando 376.19 moles de nitrógeno. Entonces, vamos a ver ahora cuánto se produce del dióxido. Entonces, hacemos el cálculo del dióxido formado.
Entonces, la base de cálculo van a seguir siendo los 100 moles de carbono. Entonces, tenemos 100 mol de carbono. Y nos vamos a nuestra estequiometría, relación estequiométrica. Por cada mol de carbono se produce un mol de dióxido. Entonces, por cada mol de carbono se produce un mol de dióxido. Y esto me hace un total de 100 mol de dióxido. Entonces, estos 100 mol de dióxido se producen y van a formar parte del gas de combustión. Entonces, en lo que va del inciso A, si la combustión es completa y si solamente ingresa un oxígeno teóricamente necesario, al producirse la combustión vamos a tener 376.19 mol de nitrógeno y 100 mol de dióxido. Y la pregunta era, determínese el análisis del gas, ¿ya? Utilizando un aparato ORSAT. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla, nos vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí vamos a colocar componentes, todos los componentes. Que nosotros tenemos. Como componente tenemos al carbono, tenemos al oxígeno, tenemos al nitrógeno y tenemos al dióxido. Estos son todos los componentes que nosotros tenemos en todo lo que van a ser nuestros cálculos, lo que han sido nuestros cálculos. Colocamos acá el peso molecular que siempre se expresa en gramos por mol. Entonces, del carbono tenemos 12, del oxígeno 8 por 2, 16, oxígeno 16, 32, el nitrógeno 14, 28, tenemos aquí 16, 32 y 12, 44. Luego colocamos inicio significa antes de la reacción, es antes de la reacción, y vamos a colocar primeramente en mol, y vamos a colocar también en gramo. Aquí colocamos final. Y también colocamos en mol y en gramo. Y aquí colocamos análisis, nuestro análisis, ¿no? Análisis ORSA. Análisis ORSA, ¿no? Análisis del gas. En porcentaje, volumen. Siempre los análisis ORSA o los análisis de gas de combustión, si no se especifica, siempre hay que asumir que son volumen. Entonces, inicialmente, nuestra base de cálculo nos decía que nosotros teníamos 100 mol de carbono. Nosotros, inicialmente, están ingresando también 100 mol de oxígeno. Inicialmente están ingresando 376.19 mol de nitrógeno y, lógicamente, no hay nada de dióxido. Vamos a ver en gramos qué significa eso en gramos. En gramos tenemos nosotros 1.200 gramos
Acá tenemos 1200 gramos. $3.200 gramos y tenemos 10.533.22. 10.533.22 gramos. Al final, vemos qué es lo que pasa al final. Al final, el carbono se consume, el oxígeno se consume, el nitrógeno se mantiene, 376.19 y se forman 100 mol de dióxido. En gramos, esto es lo mismo, es decir, 10.533.22 y aquí vamos a tener 4.400. Entonces aquí nosotros tendríamos en moles 576 moles, inicialmente 576.19 moles, y aquí tenemos 476.19 moles, y la masa en gramos tenemos 14.933.32. 14.000, aquí tenemos 14.933.22 y aquí también tenemos 14.933.22. Bien, hemos hecho esta tabla para tener una idea de todo lo que hemos desarrollado. Tenemos el componente, todos los que participan en esta primer inciso. Tenemos al carbono que ingresa, al oxígeno que está dentro del aire, al nitrógeno que está dentro del aire, el dióxido que se forma. Al inicio teníamos 100 mol de carbono, que es el combustible, y de comburente ingresaron 100 mol de oxígeno, e ingresaron también 376.19 de nitrógeno. No hay nada de dióxido porque es el inicio, significa antes de la reacción. Eso, hay una suma en moles que da 576.19. Estos son su masa, lo multiplicamos los pesos moleculares, tenemos masa y tenemos 14.933.22. Al final se nos combustiona todo el carbono, todo el oxígeno, nos queda la misma cantidad de nitrógeno y se nos forma 100 mol de dióxido y tendríamos 476.19. Es bueno recordar que el balance de materia, la conservación de la energía, aplica únicamente a una relación peso-peso y no a una relación volumen-volumen. La relación peso-peso es 14.933.22 gramos que están al inicio y al final están 14.933.22. Esa es la relación peso-peso. Y la relación volumen-volumen, al inicio teníamos 576.19 mol y al final tenemos 476 que no aplica. Entonces, vamos a ver el resultado ORSA, el análisis ORSA. Esto corresponde a un 79% y esto corresponde a un 21%. Entonces, después de que se produce la combustión, el gas de combustión estaría formado por un 79% de nitrógeno y un 21% de dióxido de carbono.